Cubo Radio Podcast es un medio digital dedicado a producir contenido útil y positivo para públicos diversos. Ayúdanos reaccionando, compartiendo con tus amigos y dejando tu opinión en un comentario. ¡Comenzamos! Así damos inicio a una edición más de Perfiles 360. Eso es aquí en Cubo Radio Podcast. Su podcast, ¿qué le puedo decir? ¿Su podcast consentido será? Aquí en Santa Ana, no sé todavía. Usted será el que nos dirá eso a través de sus comentarios, de sus reacciones. Si nos pone corazones es porque realmente somos su podcast consentido. Y este día, pues nos acompaña Hugo Mena, quien es comunicador santaneco. Mire, yo lo he escuchado mencionar por todos lados, don Hugo. Y ahora tengo el gusto ya de verlo así en carne y hueso. Más hueso que carne. ¿Qué hubo, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Hugo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con K? ¿Qué hubo con K? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pues sí. Pues bien, Germán, aquí, llegando de la ciudad capital. Ah, ok. Llegando a nuestra querida Santa Ana. Salimos y entramos de noche. Nos vamos de madrugada y llegamos de noche. Sí, hombre. Pero bueno, creo que la ciudad ha crecido y ha cambiado bastante. Uh-huh. Y hoy con lo del tráfico pues suele ser un poco más complicado el asunto con respecto al tránsito que hay de 70 kilómetros se convierten en poco más o menos promedio unas 3-4 horas de viaje, solo de ida. Sí. Y de venida ya serían 8 horas que hay que aprovecharlas en el transporte. Claro, no, pues sí, bueno. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se conectan a través del TikTok Live, también a todos los que están pendientes en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Spotify. Muchísimas gracias por estar ahí y por compartir nuestro contenido. Todos los martes, miércoles y jueves nos conectamos con un perfil que deja huella o que está dejando huella dentro del municipio, dentro del país y afuera de nuestras fronteras. Hoy es el turno de Hugo Mena, con quien vamos a hablar y vamos a platicar acerca de toda su trayectoria en comunicaciones aquí en el municipio y cómo es que también, pues ahora, así como nos acaba de mencionar, él trabaja fuera de Santa Ana y que no es, y esa es una, es algo que se convierte en la normalidad de muchos santanecos. Cientos de santanecos. De cientos, no miles, solo... Miles, diría sí, yo. Y no solamente de ahora, es de siempre. Creo que los santanecos le damos una buena parte a la energía laboral que tiene El Salvador y especialmente la capital. Sí. Los santanecos somos muy, digamos, pareciera como nos molestan en San Salvador, ¿verdad? Pero quizás somos de la fuerza del Salvador que más energía le da para el rodaje productivo de este país. Lo realmente. Creo. Llegamos temprano, nos vamos tarde. Somos dinámicos y quizás por eso somos piqui, dicen allá en la capital. Piqui, no, y lo creo, porque obviamente por la cercanía con la capital es más fácil encontrar en la capital o Santa Tecla a un santaneco que a un migueleño. Perdón, cuando acerco la mano no voy a tocar, prometo no hacerlo, pero es la costumbre. La costumbre, ¿verdad? Es cierto. Menos mal que no tiene los audífonos. Sí, no, allá estoy, pica la mano. Ya estuviera ecualizando. Bueno, mire, esto de la mañaneada en radio o para un comunicador también es algo normal. Porque en muchos casos, cuando hemos iniciado o se ha iniciado haciendo radio, muchas veces y en más de alguna vez toca hacer un morning y los mornings son a las 6 de la mañana y hay que estar antes de esa hora. Bueno, quizá yo inicio exactamente en un 1978. Comencé siendo, digamos, practicante de la radio. El practicante de radio antes era la persona que le iba a traer el desayuno al locutor, el que limpiaba los discos. Yo era de los que, mi maestro fue Paul Maltés. En aquel entonces, cuando él se venía, la radio estaba en el Salamo, la estación H, estaba en el Salamo, y yo me venía de allá con él, y venía con el montón de discos en los brazos, o sea, que ni caminar podía uno con los discos long play. No, long play. Pero eso para uno era, hombre, una cosa maravilloso. Y que lo vieran en la calle, que era parte de la radio, era chivazo. Y la radio de ese entonces, la estación H, era la radio, la que estaba saliendo en ese momento,
que de alguna manera estaba desplazando a dos radios. Uno era la radio musical en AM, todas eran AM, y la otra era la FM. No, perdón, estaba la radio musical y la radio tecana. La FM no había aparecido todavía. 1978, 79, ahí era AM. La FM aquí en Santa Ana, que digamos la WH, que es la misma H, formó parte ya de las FM ahí por los 90s, finales de los 80, ¿verdad? O sea, todavía, y fue una maravilla, pues de hecho yo instalé por primera vez, o por lo menos ayudé a instalar la primera radio FM, porque a mí me ha gustado mucho la electrónica y todo lo demás. Entonces, en 1978 yo comenzaba y era el practicante, pero de practicar nada. O sea, era barré, sacudí, mira los discos, yo deseaba, me picaban las manos por tocar una consola, que antes eran consolas de perillas. Sí. Y llegaba a las 6 de la tarde y no dormía, a la par, dormía en el suelo, a la par de la consola. ¿En la cabina? En la cabina. No, fría, en la cabina fría. Fría, sin sábanas, sin nada. Sí. Entonces yo estuve rodeado, digamos, de mucha gente como Paul Maltés, Tony Aguilar, David Suncín, Alfredo Pérez Castro, un montón de gente, Leo Ramírez, Robbie Ramírez, que hoy muchos de ellos están en Canadá, Estados Unidos, etc. Y dormíamos ahí, todo era disco pequeño, disco grande. Cuando nos veníamos del Salamo en la ruta 50, yo venía bien feliz con los discos, a la par de Paul Maltés. Y Paul Maltés tenía una característica, él usaba una visera que decía Estación H, 1000 en el dial. Y atrás llevaba una chumpa que decía Hi, I am Paul. Nombre. Sí, no, y todas las muchachas de aquel entonces eran, sí, ahí viene, ahí va. Alucinadas. Sí, con él, ¿verdad? Pero como yo iba detrás, yo era... ¿Lograba algo? Sí. Aunque sea la colita. Y cuando pasábamos por el centro, recuerdo, yo fui muchas veces a la discoteca de Tony, que la discoteca de Tony era una venta de discos, que tenía Tony Aguilar, que hoy está en Virginia, en Washington, y tiene una radio online que se llama la radio La Salvadoreña. No, perdón, La Santaneca se llama. Muy bien. Ya Tony, pues por razones familiares ya no viene al país, y así fue el asunto. Comenzamos limpiando discos, yendo a traer el desayuno. Esa fue toda, digamos, mis principios. Llegó un momento de 24 de enero de 1979, que decidieron hacer la inauguración de la Estación H. 1978, perdón. Decidieron hacer la inauguración de la Estación H allá en el Turicentro Cihuatehuacán. Todavía está el anfiteatro ahí. Ahí estaba, me recuerdo yo que los artistas que llegaron fue Dax Rambo, el grupo Feo o Guanaco de Michel Ruiz, de aquí de Santa Ana, que la sede la tenían en la cafetería Anita, que ahora son casas, antes de llegar a una impresora digital que hay en la esquina. Michel Ruiz, pues, que murió en un accidente. Estaba también el cantante de ese momento era Fermín Iglesias, estaba de moda El error más grande de mi vida. Estaba también Por el bien de los dos, que fue un poco más adelante. En fin, esa fue la inauguración. Fue una inauguración, el anfiteatro de ahí del Cihuatehuacán, topado, ¿verdad? Lleno. Y yo era el que andaba, digamos, ¿cómo le dicen ahora? Directores de piso. ¿Cuál es el director de piso? El que le avisa al artista, le toca. Sí. Y ahí iba corriendo yo, y entonces me decían los animadores, que era Paul Maltés, Sergio Gallardo, Carlos César Rivera, que eran los que grababan en la H. Sergio Gallardo era el Sergio Gallardo que todos conocemos, el de 1900 ayer. Claro. Y don César Rivera, que en paz descanse, también de la KL. Él era el que grababa la hit heroica, hombre, honor, sí, lo mejor se escribe con H, 1000 en el dial. Eso era lo que nosotros, y yo, pues bueno, ya se puede imaginar, Germán, corriendo a avisarle a los artistas. Yo salí de allí, que era un director, un productor, ¿verdad? Claro. No, sí. Para mí era radio, era producción.
Y así fui entrando. En una Semana Santa, recuerdo yo, que don Manuel Montes dijo que el muchacho que está en cabina que dé la hora, dijo. ¿Qué era usted? Que era yo. Y que lea un comercial. Uh-huh. Recuerdo que el primer comercial era de Ferretería La Mano. Espérame, ¿cómo le fue con la hora? No, pues a eso voy. Ajá. La hora y el comercial de Ferretería La Mano. Uh-huh. El teléfono de Ferretería La Mano era 41 12 34. Entonces uno decía 41 1 2 3 4, teléfono de Ferretería La Mano. Ajá. Y luego cuando Paul Maltés me dijo, mira, el hombre me ha dicho que solo dé la hora, pero lee este comercial. No, empecé a temblar. Y vas a presentar esta canción. Y como antes, ¿cuál? Aquí ya va a estar temblando uno. Aquí en unos días vamos a tener temblando a uno aquí. Adobe Edition, eso no existía. Uno editaba a puro oído con cassette o cinta de cartucho. Y era el cálculo. O sea, ahí pasaba literalmente, nosotros editamos con Gillette. Y editamos calculando más o menos dónde había llegado. Si le cortábamos una palabra, la regaban. Pues sí. Entonces, ¿verdad? Hicimos el asunto. Y di la hora, eran las 10 de la mañana y leí el comercial. Ferretería La Mano, todo lo que encuentres. 41, 1, 2, 3. No había terminado de decir eso cuando habló don Manuel. Al teléfono de cabina. Al teléfono de cabina, que no recuerdo si era 1257, 41 1257 creo que era el teléfono. No recuerdo, pero por ahí anda el número. Y dijo, recuerdo que se oyó el grito por teléfono. Saquen a ese muchacho y no lo vuelva a poner nunca. Ups, dije yo, eso es conmigo. Me temblaron más las manos y ese mes, digamos, hasta como por abril, no volví a tocar el micrófono. ¿Y dónde estuvo el error? No lo sé, solo dijo que no le gustaba mi voz. O sea, bueno. Que no le gustaba. O sea, la hora mi voz estuvo bien. No, eso dijo que no le gustaba. Y es que lo que pasa es que no sé si usted... Él era bien exigente. No sé si usted ha tenido pláticas con otros locutores, pero en su mayoría obviamente toca la hora primero, ¿verdad? Sí, la hora, no di la hora. Y generalmente nos equivocamos. Sí, no me equivoqué. No me acuerdo. Bueno, yo digo que no me equivoqué, pero a él no le gustó. Entonces dije yo, bueno, ni modo. Y seguí. Y me corrieron. Okay. Entonces, pero como yo era insistente, ¿verdad? Ahí me iba a quedar a la entrada de la radio de la estación H, de la casita, ahí en el Salamo, ahí estaba. Parado, esperando que me abrieran. Y tenía orden de no entrar. Hasta que al fin quizás dijo, ha de haber dicho, no, hombre, pobrecito. Y entré. Me dejaron entrar. A partir de ahí, digamos, empecé a practicar. Recuerdo yo que fue un 14 de abril de 1979 que presenté una canción que, por cierto, es de 1978, que es de Bonnie Taylor, que se llama It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Sí. It's too and it's too late. Bonita la canción de una muchachita bien bonita de francesa que se llama Bonnie Taylor, que es el mismo de Turn Around. Pero yo la presenté con Juice Newton, que también la hizo Área 8 de Costa Rica en español, y esa fue la primera canción que yo presenté, que por cierto, cuando la presenté, no dejé bien monitoreado el disco y quedaron 2 segundos de bache y 2 segundos era pecado antes. No, además de pecado, 2 segundos en 2 radio. Segundos. 2 segundos en radio se siente una eternidad. 2 segundos. Y me acuerdo ¿Sabe qué es lo que pasa? Para que los que nos están viendo se ubiquen. Cuando ustedes escuchan un bache en radio, lo primero que hacen es volver a ver la radio. Si se apagó, si algo pasó, etc. Y no, es que el locutor dejó bache y 2 segundos es una eternidad. Y a mí me temblaba las manos. Antes no había aire acondicionado, nada, el puro calorón. Y recuerdo que pues está cómodo aquí, que no. No, pues sí, no, igual. Era una consola de esas, no me acuerdo la marca, pero calentaba, que a mí me daban ganas que después echar pupusas ahí, ¿verdad? Porque era caliente.
Pero bueno, fue la primera canción que yo presenté de Juice Newton, It's a Hare, y de ahí para allá, pues ya los locutores cuando ya comían, por Maltés comía, yo ya me quedaba poniendo discos sin hablar, solo daba la hora 10:57 en Estación H, porque era la competencia de la radio musical y la radio tecana. La radio tecana aquí tuvo un programa que se llamaba Aires de Juventud. Esa era una cadena, y como antes no había diversión, la diversión era salir a la esquina con un radio a oír los programas. Aires de Juventud de la Tecana y la musical, que era la radio de moda, pues ponía música en inglés, que ahora creo yo que eso hace falta mucho. Antes lo regañaban a uno porque podía decir una mala palabra, puchica, era una palabra Dios. Que... Sí. Y si uno todos los días no llegaba con contenido, y las voces pastosas que debían de ser así todas, ahí tenía que aprender uno a una voz pastosa, engolar, y bueno, por favor. Y ahora, eso de la voz ha cambiado mucho. Mucho, sí, mucho. Y eso de la voz... No hay voces educadas. O sea, sí, pero también eso de la voz... considero que, en mi opinión personal, considero que también ha cambiado de alguna manera también para bien. ¿Por qué? Porque no quiere decir, y eso para los que nos están escuchando, no quiere decir que porque su voz no es una voz grave, como la mía no es una voz grave, que porque su voz sea aguda usted no pueda hacer radio, definitivamente no. Ahora, si usted tiene su voz educada, buena dicción, buena vocalización, buena respiración, usted puede hacer radio. Pero antes... tenía que tener la voz así para poder. Tenía que ser así. Yo hice comerciales grabé para Coca-Cola, grabé para Pilsener, bueno, La Constancia, grabé para Close Up. Yo siempre mi sueño fue grabar comerciales como los de Diplomat o Rex. Rex, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Era una voz pastosa. Él era, si no mal recuerdo, no me acuerdo quién era el que grababa eso, pero era una voz así pastosa, Diplomat. Y eran voces, a mí me tocó grabar así, y grababa a la par de empujando y puyándome don Leonardo Heredia. Claro. El maestrísimo de don Willy Maldonado. Dios en paz lo tenga, don Leonardo Heredia. Willy fue muy estricto en grabar. Por cierto, fui a grabar un 10 de octubre de 1986 a Estudio W. Rubén Darío, no pude entrar. No, pues sí. Porque yo tenía grabación a las 10 de la mañana. Ajá. Arriba, porque el Estudio W estaba abajo, en la primera planta, en el sótano. En el sótano. Y el Caminante, que era un restaurante, sí, era un restaurante, venía hot dog, licuados, los licuados eran buenos. Eran buenos, dicen. De copas. Estaba en la primera planta. En ese entonces salimos con el compañero que habíamos ido a grabar unas ID para la radio, y salimos a comprarle al canastito que estaba de la señora ahí fue el terremoto. Ya no pudimos. Bueno, pero bueno, otra historia. Entonces fuimos a querer grabar, ¿verdad? No se pudo, pero grabamos con don Leo Heredia, muy exigente, nos ayudó. También grabamos con don Omar González, que era una voz de manteca nieve. Si usted prepara esos tamalitos y los ticucos con las hojitas y manteca nieve, ¡qué delicia! Eran cosas como esas. Y ahí fuimos. Pero bueno, tenía que haber contenido. Nosotros leíamos. Habían amigos que me mandaban las revistas Billboard de los Estados Unidos. Las mandaban no es que ahora que no había internet, entonces le mandaba la revista. Por correo normal. Por correo. O alguien venía y la traía, y tener una revista de eso. No, era oro sí, puro. Hombre. Sí. Y a mí me ha gustado mucho la actuación. De hecho, me gustó la actuación, me gustó el canto. Nosotros fuimos a recibir el curso del Ministerio del Interior, que era un curso. Si usted no pasaba ese curso, estaba fregado, maestro. Yo soy el carnet número 32 del Ministerio del Interior.
en aquello entonces. Lo están volviendo a dar, A ver. ese curso, sí. Ah, no, hombre. Sí, bueno, tenemos un amigo en común, Carlos Ramos. Ah, sí, Carlos. el marciano. Saludos, Carlitos. Carlos creo que fue a sacar algo al Ministerio del Interior. Vi que publicó algo, tiene es un cierto, carnet, sí. pero no sé qué número le voy a preguntar. Era el número 32 de aquel entonces. Pues a saber que no. Pero es que lo que pasa es que se suspendió o la gente le ha tomado poca importancia. Entonces, no creo que sean tantos. No creo que hayan tantos carnets a la fecha. No, incluso los maestros de nosotros fueron mi buena amiga. Saludos a mi buena amiga, la santaneca, la maestra Aida Mancilla. Uy. Daniel Rux, don Leonardo Heredia, Chico Tren, que nos enseñó mucho, Dios en paz lo tenga. Chico Tren, un gran actorazo. Don Eugenio Acosta se llamaba, Chico Tren le decíamos, un gran actorazo de este país. Don Antonio Lemus Simún, que nos enseñó teatro y dicción. Eso eran los maestros. Eso en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. Wow. Era un año el que tenía uno que estar ahí. Y era, empezamos los sábados. ¿Eso lo acreditaban como qué? Como locutores. O sea, habían sanciones del Ministerio del Interior cuando llegaban a la radio y decía, hubo una vez que llegó una inspección del Ministerio del Interior y dijeron que buscaban a ver quiénes estaban trabajando. Nosotros salíamos corriendo a escondernos al baño para que no nos encontraran ahí, porque había una multa para la radio y lo sacaban. Si no tenía carnet. Si la radio no tenía locutores acreditados, iba uno para afuera. Ahora, don Hugo, ¿y eso por qué se perdió? La modernización ha tenido varias cosas. La digitalización ha tenido muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. La digitalización se le ha dado un uso hoy día para un consumismo extremo, para un consumismo, creo yo, desordenado, y se fue perdiendo contenido, valores. Hoy uno platica con la gente y no conoce, por ejemplo, de la historia romana. Hoy platicaba con alguien ahí, hablábamos incluso con mi familia y platicábamos de la época del Imperio Romano, del por qué los patricios, que digamos era la gente rica de entonces, los millonarios, digamos los patricios, pero los patricios necesitaban un dique de detención para toda la plebe que se les venía encima exigiendo muchas cosas. Entonces decidieron crear a los tribunos, y los tribunos los sacaban de los hombres del ejército, porque lograban dos cosas: darle privilegios a los tribunos y además eran soldados, eran guerreros. Entonces, ahí nace también el Senado y todo eso. Bueno, pero eso es. No conocía, por ejemplo, de la historia de los artistas. Antes solo, y ahora con ustedes, buenos días, todavía se oye eso. Buenos días, 11 de la mañana con 30 minutos, aquí está la canción de... O sea, ya todo el mundo sabe de qué es la canción de fulano de tal, pero la historia, por ejemplo, de dónde viene la salsa. La salsa, por ejemplo, es una creación, es una mezcla que se hace del danzón cubano, del cha-cha-cha, del guaguancó, del son cubano, que es trasladado por un montón de gente que se va para el Bronx de Nueva York. Y ahí nace la Fania All Star, Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Rubén Blades, etcétera, y todo, y la Celia Cruz, y ahí le menciono, de ahí nace salsa, pero salsa no es un género definido, sino que era una mezcla de todo eso, llamémosle salsa, ¿verdad? Ahí oye al flautista Johnny Pacheco, que hace poco murió. O sea, ese es el contenido que debemos saber si, por ejemplo, yo tengo un programa de salsa de 30 minutos. Exacto. Por ejemplo, no es dar el nombre de la canción y el nombre del artista. Y quizá el día que sacaron la canción. Hay artistas salseros. Bueno, mi género es 60, 70, 80 inglés y español. De hecho, en el género de la música siempre es interesante que
que le cuenten a uno historia. Por ejemplo, la canción que toca Carlos Santana. ¿Cuál? Oye, ¿cómo va? No. Black Magic Woman. Black Magic Woman. ¿De quién es? No es de Carlos Santana, es de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac tocó esa canción y no le pegó, si de hecho la toca Fleetwood Mac, está incluido dentro de un LP. Santana dijo, Carlos Santana dijo, no, yo le puedo poner este sabor. Hey Mike, o Mick Fleetwood, hey Mick, regálame o vendeme los derechos de esa canción, ahí te la regalo. Y le dio la canción y fue un éxito con Carlos Santana. Un exitazo. Por ejemplo, hay artistas tanto de índole inglés como español, como por ejemplo la voz que ha tenido Camilo Sesto en la traducción que hizo de la película Jesus Christ Superstar, en donde destaca una voz gutural, una voz nasal, una voz de cerebro, una voz de pecho en la canción Gethsemane, que canta Tel Neely, que es el que hace el papel de Jesucristo en la película Jesucristo Superestrella. Su gran artista Carl Anderson vino en 1974 aquí a El Salvador, igual que Carlos Santana vinieron aquí, y no las luces ni láser, ni digitales, ni ahorradoras de energía, no, eran unas grandes ruedas con un montón de ¿cómo se llama ese material con el que hacen los focos que se... Como papel china. Como papel china, y le ponen color, un foco y la rueda dando vueltas. Eran las luces, le decían luces estrombularias. Estaba muy chico yo cuando fui a ver a Carlos Santana, me llevó mi hermano. ¡Hombre! Un olor a marihuana que había ahí. Mire, y es cierto que en uno de esos conciertos se subió un baboso en las torres del gimnasio y se dejó caer desde no sé dónde. Ya andaba. No, pues sí, no, pues si alguien en esos 5 no lo hace, sí, pues. Sí, pero es cierto sí, que eso pasó, pues. Claro que sí. Bueno, aquí en Santa Ana estuvo a punto de ocurrir algo así. ¿A dónde? En el gimnasio de Santa Ana, cuando vinieron los galos. En el del Sigua. En el del Sigua, por primera vez. Alguien intentó hacer eso y lo bajaron. Pues sí, estaba en ese entonces la Policía Nacional. Ay, lo bajaron con cariño. Lo bajaron. Estaban los galos llenos. Entonces, hay cosas que aquí... Eso es la radio, pues. O sea, entonces... El contenido, pienso yo, que para aterrizar un poco, creo que el contenido de hoy día, y es una invitación que hago a los jóvenes, busquen contenido. Las redes no solo son gritar o emocionarse, bailar, decir malas palabras, no, sí, doble sentido. Yo sinceramente digo influencer. O sea, ¿pero de qué? ¿Influencer de qué? Yo el influencer lo veo... ¿O a quiénes estoy influenciando? ¿Y cómo? A mí me da tristeza cuando yo platico con gente joven de radio y empiezo a platicar, la conversación me dura 3 minutos. Cuando hay personas que no logran, digamos, hablar sobre temas interesantes, sobre música, que sea sobre música, pues la historia de la salsa, la historia de la música cubana, de donde aparecen, estamos hablando de la música vieja, hablemos, digamos, si quieren, de música joven. La mayor parte son covers. O sea, yo recuerdo en una entrevista que hicieron al guitarrista de Queen que Maluma había hecho un homenaje de la Rapsodia Bohemia Queen en español, una cosa fatal. Sí. Y le preguntaron al requintista de Queen ¿qué le parece el homenaje de Maluma? Maluma, ¿qué es ser Maluma? O sea, ¿con qué se come? Sí, o sea, y creería yo, no es que menosprecie el trabajo de hoy día de los DJs, pero deben de hacer más contenido. No es solamente el sonido de los beats en una mezcla, no, o sea, debe de haber más contenido. La gente necesita más saber qué está pasando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuándo fue el primer tsunami en el mundo, las obras de arte de Michelangelo, vaya, si querés, ¿sabes?
conocerte la historia de Maluma, pues va. O sea que al final... Bueno, ¿quién fue el primer cantante urbano? Sí, todos estos jovencitos que andan ahora, ni hablemos de los modernos porque no comulgo, respeto, pero no comulgo con ellos, pero hablemos del primer cantante urbano, Vico C. Sí, oír la historia de tipo, yo digo, bueno, no me vaya más lejos, ya estoy viejo, pues, pero veamos a Don Omar, pues, todavía. Pero hoy oigo unas sandeces, voy en un microbús, voy en un bus, y oigo unas leperadas, oigo No, hombre, unas... Bad Bunny, no nos vayamos lejos. O sea, no existe. Y gana Grammy. Pues sí. Es contenido... Y en la revista Time. Y en la Rolling Stone. Declarados los compositores del año. O sea, no me puedo poner a decir, pero, por ejemplo, uno oye, comparemos a Vico C y la gente de hoy, aquí mi presencia, pues he comprendido que venía, iba a verte, pero estaba afligido. Cogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Oh, Dios mío, ayúdame. Es decir, contando una historia. No digo, en la hueva se manda. Entonces, bueno, pero de alguna manera, estos espacios, la era digital, estos espacios en redes sociales, le dan ahora la oportunidad a los jóvenes o a aquel que probablemente no tuvo la oportunidad de hacer radio por las razones que sean, de poder generar contenido. Hoy está más fácil. Sí, porque hoy se puede poner porque Germán puede tener todo el equipo, computadora, un buen servidor, etcétera. Pero, ¿qué va a dar? ¿Qué es lo que va a ofrecer? No sé si la gente que ve que hubo va a decir, bueno, me interesa saber sobre tal tema, o aquí podemos traer un pintor, o podemos traer un escritor. Bueno, ayer estuvo don Lester aquí, Lester Herrera. Buenísimo. Si usted no ha visto ese podcast, vaya y búsquelo, porque buenísimo el podcast con don Lester. Bueno, aquí una cuadra, ahí en esa esquina, mataron a uno de los mejores cantantes que ha tenido Santa Ana, que es Ricardo Alfonso Girón, el cantante de Nada queda de tus besos, de todos los embelezos, quiero irte a buscar nada, que era el cantante de Los Rebeldes, del grupo de Los Rebeldes de Santa Ana. Santa Ana ha tenido varios grupos, Los Rebeldes, Los Cristian, todavía sobrevive el profesor Interiano. Llamen al profesor Interiano. Él fue integrante de los... el bajista ya está bien señor, pero existe todavía. Los Cristian, ahí está el doctor Mejía, ahí está Chepe Luis Contreras, ahí está... la María vive fuera del país. Está Bertalicia, que fue cantante de los Cristian. Es decir, aquí hay gente que ha sido maravillosa, deportistas. Sí, una gran cantidad. ¿Qué es lo mejor que le ha dejado la radio, don Hugo? La cantidad de gente que uno conoce. Creo que mi mayor tesoro, a veces voy en la calle o en el bus, bueno, voy a San Miguel, hoy que estoy que tengo ya desde el 2003 que incursioné definitivamente, dejé la radio Santa Ana, en Santa Ana, y me dediqué, digamos, a la radio capitalina. 2003, que comencé ya con, ¿puedo decir la radio? Sí, hombre, sí, okay. Sí, claro. Comencé con la Radio Corporación, estaba la mejor. Bueno, en radio, en la capital estuve con la Super Q, que era una radio así, adulto contemporáneo, muy buena, que era misma de la WS, de don Ciro Moya. Y luego, pues, la mejor, que he estado de ahí hasta Hoy la Pop. Hoy es la Pop. Sí, Hoy es la Pop. Está ahí Paquito Parada, ¿verdad? Paquito Parada. El director. Sí. Que Paquito. Viene de Samix. Viene de Samix. Venía de la Urbana. Sí, cabal. Muy bueno. También estuvo con la Chévere. Ah, pues no, estuvo con la corporación Samix. Claro, y luego ahora. Muy bueno, Paquito. Muy bueno. Bueno y buena persona. Que es lo mejor. Sí, hombre. Que es lo más importante. Entonces, quizás ya lo mío para radio, bueno,
estamos en el, de ahí para acá, todavía sigo activo. Creería yo que lo mejor que me ha dejado es conocer mucha gente, ese feeling. Yo voy a la radio y puede preguntar, yo después de por el 2003 no cobro en radio, no, a mí no me pagan en radio, he hecho televisión. ¿Pero por qué? ¿Por gusto propio? Sí, es mi hobby, es mi es como, es mi bar. ¿Y qué días está en la pop? Los domingos de 9 a 12. En la mañana. En la mañana. Tengo el programa hoy día, se llama Las Populares del Ayer. En la mejor estuve, que es salsa, merengue y cumbia de la vieja. De donde viene, por ejemplo, Sonora Santanera, Sonora Matancera, cómo se fundó, entre otras, ¿verdad? Y Claro. hay salseros, hay gente que estuvo en la cárcel, y en la cárcel ha escrito grandes canciones de música salsa. Y el que me dio la oportunidad a la radio también de cumplir varios sueños. Cuando ustedes piensen, sueñen, porque el sueño se hace realidad. Yo un día soñé que yo quería ver que mis hijos me vieran tirándome de un paracaídas o en un paracaídas. Yo me esforcé, fui a entrenar para paracaidista y me tiré. Ahí en el Colegio Salesiano San José, ahí estudiaba mi hija y mi hijo y mi hija en el María. Un día soñé, dije yo, quisiera que mis hijos me vieran caer en un paracaídas. En un paracaídas. Y soñé un día que yo quería venir en helicóptero, manejando un helicóptero, y lo logré. Aterricé un helicóptero en el Colegio San José, un Robinson, un Libélula, de aquel entonces un buen amigo, no voy a decir quién. En San José, en la sede que estaba aquí abajo. Aquí abajo. Y el de paracaidista. Cuando decimos aquí abajo es porque en la dirección donde está ubicada la radio es abajo, o sea, por la zona de la zona de la fiscalía. Donde ahora está el Seguro Social. Correcto. Donde está la parroquia María Auxiliadora, sobre la calle Don Bosco, octava, entre octava y sexta. Sobre la calle José Matías Delgado. En esquina. Ahí ese era el colegio. Y ahí enfrente estaba el colegio Don Bosco. Y en un pedacito aterrizamos el helicóptero era el teniente Zacatón, ese era su seudónimo. Y luego un Robinson 22 que aterrizamos en Metrocentro, porque también nos ayudaba en la locura nuestro buen amigo Huguito Aguirre. Y allá aterricé un Robinson 22, que por cierto se estrelló en la época del terremoto. Ahí murieron los hermanos, tanto don Wenceslao y don Guillermo Creiza, que eran los dueños de Mixto Lixto. Nosotros elevamos el helicóptero Robinson, ya venía malo, y lo aterrizamos ahí. Unos días después, al siguiente año, fue el terremoto y él en una supervisión que andaba allá por el lado de San Vicente, el helicóptero se estrelló. Entonces, y el otro sueño que yo tuve es que quería ser cantante. O sea, ya van dos, el paracaidista, el helicóptero y el ser cantante. Nunca logré ser cantante, pero me atreví a ir a cantar. Y canto desde el año 2009, 2008, que por primera vez canté en el Teatro de Santana. Y ese quizás era el más difícil, don Hugo. No, porque al final, para paracaidismo era nada más que un instructor me enseñara y hacerlo. Con el helicóptero dijéramos que igual, pero para cantar, además de aprenderlo, tenía que tener un poquito el don, pues, y el talento. Todo es querer. Yo creo que todo tiene su dificultad, todo tiene su propósito, todo tiene su, digamos, su esfuerzo. Y el hecho, por ejemplo, de cantar, yo soñaba, me ponía en el espejo, ya viejo, y me ponía a cantar y hacer A mí me gustaba mucho la música de Rafael. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Me gustaba Rafael. Te dije, no, lo mío tiene que ser por aquí. Y empecé a cantar la música adulto contemporáneo en español. Quien me ayudó a este sueño fue Oscar Castro, con su grupo Orión. Pero yo solo canto para teatros. Exclusivo además el sueño. Solo para teatros. Y para obras benéficas. Yo no cobro en las obras benéficas, cada concierto.
De hecho, pueden buscar ahí en la YouTube, busquen Hugo Mena, Mi Gran Noche. Es, digamos, como el último concierto que he grabado. Hay una canción que se llama justo Mi Gran Noche, que la canto con una big band de 40 músicos. Wow. Y bajo la dirección del maestro Eric Gudiel en el Teatro Presidente. Es un evento que tuvimos. Ahí cantamos con los hermanos Flores, Marito Rivera, los Yose, Rocío Cáceres, que es la artista que abre para los artistas internacionales. Trajimos un mexicano que era un imitador de primera. Cantamos juntos, sí, sueños. He cantado también con muchos artistas internacionales. Eso me llevó he producido bajo la dirección y el acompañamiento del maestro Mario Villacorta, que es Tu Show. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos y he hecho varias cosas. O sea que todos los sueños se pueden cumplir, don Hugo. Todo. Los sueños es la meta de todo ser humano. El límite nosotros lo ponemos. Es decir, uno tiene que pensar, uno tiene que, digamos, tener esa capacidad para poder concretar la meta hacia donde uno quiere llegar. Si yo sueño que estoy mal, voy a estar mal. Hay personas, por ejemplo, que les diagnostican cáncer, por ejemplo. Los mata el hecho de pensar que van a morir. Actualmente estoy conociendo y quiero saludar a Oscar Mejía. Realmente yo he platicado con Oscarito, pasa un momento bien difícil, pero un hombre con mucha energía, con mucha fuerza y con deseos de vivir. Entonces, ha soportado de todo. Entonces, cada sueño uno lo tiene y cada límite también uno lo tiene. Si yo pienso que puedo llegar hasta ahí voy a llegar. A mí nadie me enseñó a cantar. Nadie. Yo he cantado solo. Me ha enseñado el deseo. A mí poco me enseñaron, te vas a tirar. Fui, me prepararon la torre, aquí está, y te ponete el paracaídas. Y yo quise, fui hasta que lo logré. Va, más subiste, manejaba. Mira, el helicóptero se maneja así, va, este es el mapa, y ahí va. Entonces, el radio es igual. Si yo hubiese venido a un podcast en el que no traigo, pues iba a preguntarme, no sé, hablemos de cualquier tema, hablemos menos de política y religión, porque soy muy apasionado. Pero, y no soy un político partidario, todos somos políticos. Aquí el que diga, no, aquí no es político, porque no, todos somos políticos porque participamos de una política estatal, política de salud, política de seguridad, política económica. Entonces todos somos, a mí me encanta eso, el tema, por ejemplo, el medio ambiente, física, química, me gusta leer. Y es que eso es tener contenido. Me gusta eso leer. Es tener contenido. Decía mi abuelo, bueno, hay la fracción de un poema llamado Nervo que dice: el que nada atesora, nada vale. Y eso, por ejemplo, haber hecho paracaidismo, eso son tesoros que no están en su bolsillo, ni en un banco. Están en su mente, están en su corazón. Voy a decir algo, hermano. Algunos lo entenderán. A veces, no necesariamente se puede tener un título de ingeniero. Digo, no es que deba de hacerse, ¿cómo no? Hay que prepararse e invito a los jóvenes a que se preparen. Pero hoy día, hay muchos jóvenes titulados que les falta contenido. Y hay cosas que se pueden lograr a veces sin tener un título. Mucha gente lo va a entender. Y hay cosas que te lo da la experiencia, te lo da el que seas autodidacta, te lo da tu energía, tu deseo de salir adelante. Sonreí aunque estés en los peores de los momentos. La radio es eso, es magia. Hacerle sentir a la gente que está cerca del mar, hacerle sentir a la gente que cada una de las canciones que vas a presentar es la mejor de la vida. Chris Barr, por ejemplo, con su canción Lady in Red,
que se la dedicó en una noche que él andaba decepcionado y se fue a sentar a un bar y vio a aquella mujer de rojo que bailaba, y él escribió en ese momento esa canción para aquella dama de rojo que bailaba y que actualmente es su esposa. Y fue el mejor de las canciones. Bueno, aquí hay canciones que creemos que son canciones de amor y las dedicamos, como por ejemplo la canción de Frankie Valli, Suerga, una alabanza es. Y nosotros ahí andamos. Y bailándola. Y Y es dedicándola. una alabanza. Entonces, ahí, digamos, la vida está llena de muchas oportunidades. Ahí andan en el aire, hay que agarrarlas. ¿Qué es lo mejor que me ha dejado la radio? La amistad. Uno conoce un montón de gente maravillosa. A mí me gusta sentarme a platicar con los señores. Te dan una enseñanza y una sabiduría. Bueno, yo platicaba un día de esto con unos compañeros. Yo tengo varios compañeros en la oficina donde actualmente trabajo, que les decía, va a temblar, y va a temblar fuerte. Mi abuelita me decía, cuando veas el cielo como algodón partido, va a temblar, y dependiendo de qué tan partido esté, va a temblar fuerte o va a temblar suave. Hey, preparados porque va a temblar, les decía yo hace poco, y tembló. Y les dije, no ha parado, y se los digo, no ha parado. Coayuba tiene una cantidad de sismos, y es más, el medio ambiente ha dicho, hey, esperemos, va. Entonces, esas son cosas, digo, no es que alármense, pues, no, solo pues, estoy diciendo, prepárense. Ya la gente preparando candelas en la casa. Pues sí, no, solo no duerma chulón. Pues sí. O sea, pero no, la radio es esa, te da la oportunidad, pero hay que tener contenido. Hay que saber, a la gente le agrada que le cuenten la historia de cada canción, porque cada canción tiene su historia. Cada canción tiene su historia. Siendo respetuoso incluso para Bad Bunny, el de la guagua se quedó el olor a su perfume, debe tener su historia. Cada canción tiene su historia. O cada historia tiene su canción. También. ¿Verdad? Porque con una canción se enamoran, ¿verdad? Los 14 de febrero, el día de San Valentín, todos sabemos que sí, que el día de San Valentín, que fue un sacerdote, que casaba, que Cupido. No, hay historias más profundas en ese tipo de, digamos, de historias que pueden venir de tiempos paganos, etcétera, etcétera. La historia de la Semana Santa, bueno, la historia de la época que acabamos de pasar, de la Navidad. ¿Por qué la Navidad? Si realmente es la fecha exacta de Jesús. No, ni los católicos la están diciendo, solo están viendo aproximaciones. Los 3 reyes magos, no, ni eran reyes ni eran magos. Día de estos, la ignorancia de cada uno de nosotros. Digo, hablo por mí. Andaba buscando adornos navideños para poderlos cambiar. Cuando se encontró un Santa Claus, entre comillas, negro. Sí, de barba, un muñeco. Bonito el muñeco. Pero negro. Negro. Con su atuendo, bien hechito el muñeco. Y todos lo habían abandonado porque era un Santa Claus negro. Lo chistoso del caso es que no era ni Santa Claus y era uno de los conocidos como 3 reyes magos, Baltasar. Ese era el muñeco. Entonces, cuando la persona que lo encontró me dijo, hey, este muñeco es Santa Claus, solo que es negrito. No, le digo, es Baltasar. Casualmente completamos la colección. Y ese nos faltaba Baltasar y ese era Baltasar. Entonces la historia, ese tipo de historias que uno va y las puede dar a través de la radio. Antes que le decían a uno, describime el mar, ¿verdad? Hace que la gente sienta que está en el mar. Y uno a crear, sí, que en este momento escucho las olas, es el anochecer, está el cielo estrellado, el cielo azul, a lo lejos tiritan los astros, y ahí veo
Por ejemplo, oigo la ambulancia. No, ahí va la ambulancia. O sea, describís. Bueno, Claro. hay una canción, no sé si la recordás, se llama la canción Si tú me dices ven. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para mí. Que la canta Hugh Dunbar. Ah, no, perdón, Zacarías Ferreira. Es una bachata. Zacarías Ferreira, un día platicando con alguien me dice, bonita la canción que hizo Zacarías Ferreira. Y no, le digo yo, no fue Zacarías Ferreira. Esa canción la cantaron los Panchos. Y no fue Felipe Gil tampoco quien la hizo, sino que Felipe Gil le pidió a la familia de quien había hecho esa canción, que se llama La Canción del Lodo, porque la canción habla de que él le entregó todo a esa persona, pero esa persona lo dejó porque era una cualquiera. Entonces lo arrastró en el lodo, pero si después de que lo había dejado ahí, ella le dijera, ven, él iba. Y esa historia la estaba pasando Felipe Gil de Los Panchos. Y se llama La Canción del Lodo. Pero ese es un fragmento y es un poema más bien, del gran Amado Nervo. Felipe Gil fue donde la familia de Amado Nervo para que le diera 2 canciones. Una de ellas era esa, Si tú me dices ven. Y la otra se las dejo de tarea para que vayan a buscar. Y es una canción bien conocida. Y solo le dijo, solo te puedo dar una canción. Y la otra la dejó ahí porque la canta todo el mundo. La Canción del Lodo, un poema. Busquen Amado Nervo. Ahí van a encontrar. Y ahí vamos a encontrar poetas. Podemos hablar de poetas. Podemos hablar de Federico García Lorca. Podemos hablar de, ¿cómo se llama? Rubén Darío. Bueno, al principio del podcast usted dijo de que generalmente duraba 3 minutos hablando con un joven o hablando con algunas personas, y aquí ya nos echamos 52, entonces pase la prueba, don Hugo. Sí. Pase la prueba. Sí. Don Hugo, muchísimas gracias por hacer el tiempo, gracias por venir, por acompañarnos aquí en la cabina de Q. Estoy 100% seguro que ha dejado mucho contenido para nuestro canal, para nuestra comunidad. Así que yo les recomiendo que si llegó hasta esta parte del podcast, lo comparta con sus amigos en sus redes sociales, porque sin lugar a duda alguien al otro lado va a estar ahí y le va a servir lo que en esta ocasión hemos platicado con don Hugo Mena. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y pues les deseo feliz noche y a seguir con Hugo. Radio Podcast. Así es. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Pasen feliz noche y nos escuchamos en una próxima edición de Perfiles 360. Hasta la próxima. Si llegaste al final de este podcast, queremos agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad de Cubo Fan Club. Síguenos en todas nuestras redes y comparte nuestro contenido. Esta fue una producción original de Cubo Radio Podcast.